Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Muy buenas, bienvenidos a su programa Educa Tales, historias que enseñan. Estamos en cabina, el licenciado Ríos y quien les habla, Antonio Gale. Les recuerdo que este programa está auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante y creamos series para poder aportar algo a la sociedad, especialmente a los padres de familia, a los maestros y a los alumnos que nos escuchan. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y queremos abordar el tema de exceso de información. Y queremos abordar este exceso de información con todos los pros y los contras que existen en ella. Bienvenido, Mr. Ríos. Un placer, Antonio. Damos por iniciada esta nueva serie que esperamos que pueda contribuir a las personas a despertar una inquietud en cuanto al fenómeno que estamos hoy viviendo frente a las redes sociales, frente a los distintos canales de comunicación a los que la sociedad tiene hoy acceso. Es interesante, mister, y antes de que podamos abordar esto, y dado que es un programa educativo, porque cuando hablamos de exceso de información, bueno, al menos desde mi perspectiva de periodista, existen tantísima información, tanta mala, ¿cómo podríamos decir? Mala intención en desinformar, y tanta gente que cree la desinformación, y es tanto así que la información que es correcta o que debería ser la correcta es la que no tiene crédito. Y la desinformación, la información incorrecta es la que tiene los méritos. Correcto. No quisiera creerlo o verlo como ustedes también como educadores tienen que confrontar en el aula con los muchachos. Cuando ustedes dejan un trabajo, que no está malo que consulten en línea mientras ellos sepan pensar, creo yo, pero cómo ellos le pueden salir con algo o un disparate, no sé si le ha pasado, por la información que ellos ni siquiera saben buscar de tanta información que existe. Yo creo que aquí debemos arrancar con dos elementos importantes. El primero, me gustaría que pudiésemos analizar un poco la descripción de la sociedad hoy a nivel de comunicación y luego la necesidad que tenemos nosotros para afrontar esa información de manera sabia, de manera correcta. Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. Nuestra generación, la sociedad en la que hoy nos encontramos, es una que tiene la mayor cantidad, mejor dicho, de información a su alcance. Eso es innegable. Antiguamente, y vamos a irnos algunas décadas atrás, cuando no estaba el Internet, la gente accedía a los contenidos de información a través de los libros. Y en relación a información que tiene que ver con la actualidad, se hacía a través de los diarios, a través de los periódicos. Entonces vamos a decir que el proceso de transmisión de información de una empresa, del gobierno a las personas era mucho más lento. Y evidentemente era mucho más reducido en cuanto a la cantidad de información que yo podía tener para sopesar si algo era bueno o malo. Ahora, ¿qué tenemos en el presente? Hoy tenemos la edad en donde la tecnología nos ha abierto como cuando se abre una represa y surge con poder la cantidad de agua que está almacenada ahí. Hoy en día se ha abierto la represa del conocimiento frente a nosotros. Por ejemplo, antes nosotros para poder buscar una palabra teníamos que ir al librero, abrir el diccionario, abrir la enciclopedia y buscar la información. Hoy nosotros ya no nos molestamos, simple y sencillamente tomamos nuestro teléfono y hacemos la consulta particular. Y eso nos permite identificar que hoy por hoy tenemos acceso a información ilimitada de distintas fuentes al alcance de solamente extender nuestra mano y tomar el teléfono. Esa es lo que yo quería llamar la descripción de la sociedad que tenemos. Ahora bien, lo importante aquí es que cuando hay exceso de información hay muchos peligros que nosotros debemos considerar y la gente debe entender.
Está bien, como usted lo planteó, no es algo ni bueno ni malo. Pero es importante que las personas aprendan a poder discernir las fuentes de información a las que ellos tienen acceso. Voy a ponerle un ejemplo bastante interesante. Hace como 1 año o 2, a mí me mandó un familiar un mensaje por WhatsApp que era un enlace a una página. Yo entré al enlace y era una alerta para poder exponer que se estaba propagando el virus de SIDA a través de los bananos. Entonces había gente que estaba inyectando el virus y se propagaba. Y yo le contesté a esa persona y le dije, mire, eso que usted me manda parece muy interesante, pero es mentira. Entonces, ese tipo de ejemplos nos muestran que hay muchas personas que son más propensas a ser engañadas. Y es que el exceso de información no solamente debe ser visto como algo positivo, sino como un momento en donde las personas deben desarrollar el discernimiento para ser capaces de distinguir aquello que es verdadero o no. Y fíjese que es bien interesante lo que usted estaba hablando de cuando uno abría un libro. Yo lo dije en un programa anterior. Yo recuerdo que durante mi secundaria, que fue hace muchos años, cuando me dejaban tareas, gracias a Dios teníamos 2 colecciones de enciclopedias. Y eran muy caras. Correcto. Eran bastante caras. Y eso es importante. No todas las familias tenían acceso a un paquete completo de enciclopedias Océano o de otras que eran bastante comunes en los 90 y principios de los 2000. Correcto. Y yo tenía casualmente una colección de, por decirlo algo, de enciclopedias recientes, le podría decir. Fue como en los 90, como en el 85, por ahí. Pero yo tenía otro juego que estaba muy desmembrado, muy deshecho, que era como de los 60, ¿ok? Y lo que le quiero decir yo es que como la validez de la información en aquellos tiempos era de ambas fuentes, era, no sé si igual, pero muy similar. Entonces yo podía hacer mis trabajos y escogía de cuál era para mí más agradable ponerlo o combinaba ambas. Y si no tenía esa opción, tenía que ir a la universidad pedagógica a buscar en un libro de esos la información o a la universidad del mismo instituto donde yo estudiaba. Lo que le quiero decir a ustedes es que no había mucha variación, al menos en el sistema educativo, no estoy diciendo en el conocimiento general, en cuanto a la información que usted sacaba. Era válida desde como de los 60 hasta los 90, era lo mismo. Y es que hay un fenómeno ahí, y usted como comunicador tal vez nos puede extender un poco más el tema, y es con respecto a lo siguiente. En ese momento, las editoriales tenían mucho cuidado porque tenían estándares que podían definir el éxito o no de la misma institución, de la misma editorial, para poder publicar información que fuese veraz. Entonces, habían bastantes filtros. Había un autor, había un equipo editorial que estaban empapándose de ciertos contenidos, seleccionando personas que les ayudaran y publicar la información. ¿Cuál es el fenómeno hoy que nos dan las redes sociales, que nos da el Internet? Y es que cualquiera puede comunicar, publicar y divulgar información sin ningún tipo de filtros. Vamos a hacer una secuencia bastante interesante. Yo, pues, soy una persona que está en la edad de una adultez joven. Y para mí, por ejemplo, fue bastante común ver en mi adolescencia y en mi proceso de formación en la universidad cómo muchas personas tenían sus propios blogs. Entonces eran personas que eran conocedores de lingüística, que eran conocedores de teología o de algún tipo de área del saber y tenían sus propios blogs en donde publicaban sus ideas, publicaban sus artículos. Pero eran personas que publicaban para un cierto grupo conocedor que se interesaba por el contenido y lo buscaba en la red. Hoy en día, nosotros en las redes sociales vemos todo tipo de formas de divulgación. Personas, por ejemplo, que hacen secuencias de su día a día, personas que hacen secuencia de su propia experiencia contando acerca de cómo bajaron de peso, cómo fortalecieron su cuerpo, cómo aprendieron un segundo idioma. Y esto nos describe lo siguiente: hoy no hay filtros para que alguien aparezca en una red, se haga viral comunicando cualquier cosa. Y ese es el peligro, porque en el presente lo que a mucha gente le da validez de cierta información no es la fuente misma, es la cantidad de reproducciones que pueda tener esa información en las redes. Y eso es sumamente terrible porque sin darse cuenta la gente cae en un mar de desinformación
que los termina ahogando. Sí, porque más reproducciones no significa más veracidad. Correcto. Significa más viralidad. Más viralidad. Y la viralidad puede ser tan nociva como un arma cargada frente a su rostro, pues, porque hay mucha desinformación. Ujú. Y mira, hay un ejemplo. Si usted ahorita, por ejemplo, el que no podemos dar detalles porque es algo muy complejo, incluso para uno que vive en este continente, el problema israelí Ujú. con Hamas y con Hezbollah, el problema con los pueblos circundantes, cómo hay personas, no le digo agencias de noticias, hay personas que hablan en favor de Israel y justifican las acciones de autodefensa de Israel, y otros, por ejemplo, que justifican el terrorismo de Hamas y Hezbollah. Y se crea una gran fractura de adversarios, una polaridad de los que están a favor y en contra, pero al final, lo más importante es que no sabemos con certeza cuál es la verdad. Ujú. Es bien triste, es bien difícil. Y fíjese que esto de la desinformación es un fenómeno muy interesante porque hoy en día sabemos mucho, estamos con el acceso a mucha información, pero con poca profundidad. Sí. Eso es muy interesante, con poca profundidad. Entonces, hoy en día, y nosotros lo hemos hablado fuera de este programa, hay muchas personas que juegan a ser expertos en todo. Son sábelotodos, son conocedores de todas las dimensiones del saber que en el mundo existen. A mí, una de las redes sociales que más me gusta es X, antes Twitter. Y lo interesante de X es que es ahí donde la gente, pues, despotrica de cualquier tema. Temas de política, temas de deportes, temas de estrategias globales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he visto ese fenómeno. O sea, no hay términos medios, no hay personas neutrales. Hay personas que están en los extremos más opuestos, tirando con todo el veneno hacia el lado contrario, pero sin argumentos válidos. Son argumentos poco profundos que demuestran que están simple y sencillamente reaccionando al impulso de la situación, de las emociones, y no necesariamente porque conocen el tema. Quiero plantear un tema aquí que es muy importante y para poder instruir a la gente. Las redes sociales presentan información de distintos bandos. Y las redes sociales lo que hacen, independientemente de cuál sea, es alimentar a través de su algoritmo aquella información que sea más viral, como usted lo decía. Y al algoritmo no le importa si es esto verdadero o es esto algo falso. Y las personas pueden caer sin darse cuenta en algo que los comunicadores han llamado cámaras de eco o cámaras de polarización. ¿Qué significa? Yo tengo una idea sobre el conflicto de Israel. Esa es mi idea, esa es mi postura. Pero yo comienzo a interactuar en redes sociales con personas que creen exactamente lo mismo que yo. Y estas personas alimentan mis ideas, contribuyen a mis ideas y sin darme cuenta yo me encierro en un círculo hermético, en una cámara donde yo hablo y escucho la misma reacción que yo puedo tener porque son otras personas que piensan exactamente igual que yo. Y eso hace que las personas se vuelvan más radicales en sus posturas y menos abiertos a poder ceder a la postura contraria o incluso a considerarla. Y esto no pasa únicamente con temas tan grandes y complejos como el de una guerra como la que está en el Oriente, sino que a veces se puede dar también en temas de fútbol. Por ejemplo, le pongo el caso. Yo soy muy fanático del Real Madrid, es mi equipo favorito. Y yo sé muy intencionalmente que las personas con las cuales yo comparto en redes sociales son del mismo equipo, periodistas, analistas de deportes, etc. Y es interesante ver cómo uno se va polarizando en cuanto a la percepción que se tiene de ese equipo deportivo. Y ahí uno cae en razón y dice, puchica, es increíble cómo me puedo polarizar tanto, radicalizar tanto porque estoy interactuando con la misma gente. Entonces, la desinformación se construye, se alimenta en personas que pierden de vista esa realidad.
Y es interesante lo que usted está diciendo, y le quiero contar más bien una anécdota personal que me sucedió en torno al fanatismo del deporte. Pero antes de contarle mi historia, quiero que vayamos a una pausa para que podamos saber más sobre las instituciones educativas Vida Abundante y el quehacer diario de nuestras escuelas. En las instituciones educativas Vida Abundante, creemos en la formación de ciudadanos cristianos comprometidos que estén preparados para influir positivamente en la sociedad. Ofrecemos una educación bilingüe de excelencia, centrada en valores cristianos y en el desarrollo integral de cada estudiante. Porque en Vida Abundante cada niño es único y valioso. Únete a nosotros y sé parte de esta misión transformadora. Estamos de regreso en su programa Educatels, historias que enseñan. Este es un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. Aquí en cabina, el licenciado Esdras Ríos y quien les habla, Antonio Gale. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre las redes sociales, su influencia, la información, desinformación, el hermetismo que creamos cuando tenemos una opinión y nos encerramos solo con opiniones similares y en esa burbuja creemos que todo el mundo está a favor de lo que decimos y estamos felices y nos radicalizamos. De repente nos ponemos un poquito violentos porque nos sentimos acuerpados por la masa para poder mantener ciertas ideas. Pues antes de irnos a la pausa les quería compartir una anécdota de deportes. Un amigo, muy buen amigo mío, puso un resultado, eso fue hace varios años, de un equipo. Él es Real Madrid, yo también, y puso en su red social. Entonces yo le puse una broma con mucho respeto y es personal hacia él. De repente me salió un tipo de sus amigos bien agresivo, pero agresivo hasta insultándome. Yo ni conozco a esta persona. Después se me fue al privado y me empezó a hacer un montón de cosas. Yo asombrado. O sea, nunca en mi vida, yo no soy fanático de ningún deporte, se lo digo. Más que todo usé el momento para poder fraternizar con mi amigo de mucho tiempo y poder hablar. Crear algún vínculo, hay un tema. Y yo asustado. Entonces me sorprendió. Quedé curado. Nunca jamás a meterme a opinar sobre cosas en el perfil de una persona, de una opinión o algo, para que alguien lo esté atacando. O sea, no tiene sentido. Eso no va a cambiar. Ni me va a hacer mejor, ni me va a hacer más importante, ni me va a hacer más solvente en cuanto a mis pensamientos porque me peleé con alguien que ni conozco. Solo por una opinión X y algo tan absurdo como una opinión en un deporte. Correcto. Y esto pues nos debe llevar a un análisis muy interesante. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a toda esta ola de desinformación, de voces que nos están hablando alrededor? Eso creo yo que es bastante importante. Y a mí me gustaría partir aquí de un principio bíblico muy interesante. Y yo hago este llamado siempre que puedo en este programa porque yo creo que es necesario que la gente entienda el valor que nosotros debemos darle a la crítica, al examinar con detalle. Y quiero poner el ejemplo que se presenta en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Y Proverbios es un escrito de un padre a su hijo. Es como que usted vaya donde su hijo y le diga, mira, esta enseñanza yo la he escrito durante toda mi vida y te la entrego como un tesoro para que la guardes. Y en el capítulo 1 del libro de Proverbios, el autor dice, Salomón dice, que ese libro está para dar sabiduría a los simples, para dar sabiduría a los que son sencillos. Y esa palabra es muy interesante porque si nosotros estudiamos esa raíz, la palabra en hebreo, la palabra simpleza apunta a la idea de alguien que tiene la puerta abierta de su mente de par en par y que deja que todo entre sin ningún tipo de filtro. Y en la Biblia, de manera muy interesante, siempre se hace un énfasis a huir de la simpleza en ese sentido. Por ejemplo, Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. Y ese es un llamado de atención porque nosotros debemos entender que la fe no solo se aplica al culto que podemos celebrar un domingo. La fe se aplica a la manera en que yo vivo en el día a día, en la manera en que yo interactúo con mi realidad semana tras semana. Y eso es importante por lo siguiente, porque yo debo
aplicar ese principio de huir de la simpleza frente a las redes sociales, frente a la comunicación que está frente a mí. Y el elemento que la Biblia nos pone como herramienta para poder actuar frente a la simpleza es el discernimiento. Y el discernimiento lo define la Real Academia de la siguiente manera. Dice el diccionario así: el discernimiento es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Eso significa que para que nosotros podamos ser lo suficientemente sabios y capaces de discernir, debemos hacer comparaciones. Eso implica que si yo quiero saber la verdad, yo debo comparar una cosa con la otra. Eso es muy importante. Y yo no debo permitir alimentarme solo de una postura, porque como usted lo dijo ya, me voy a terminar radicalizando. En la Biblia y en el libro de Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida lo siguiente. Él les dijo que ellos debían evaluar a aquellos que llegaran diciendo que eran profetas. Era un llamado de Dios y les dijo, ustedes tienen que evaluar lo que estas personas dicen. Si lo que dicen no está conforme a lo que yo ya dije en la Biblia, son falsos y tienen que matarlos. Era una ley del Antiguo Testamento sumamente radical. Pero el principio que yo quiero destacar ahí es que Dios invita a la gente a que nosotros podamos discernir. Y esto aplica para temas de política, esto aplica para temas de deportes, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo. En este momento en que estamos grabando el programa, estamos a las puertas de una de las elecciones más trascendentales en los Estados Unidos. En este momento en el que estamos grabando el programa. Y es interesante ver cómo la gente se está radicalizando. Y hay bandos que han endiosado a un candidato o al otro, casi presentándolos como mesías que no tienen error. Y yo creo que en una persona que está tratando de huir de la simpleza y que está abrazando el discernimiento, ese tipo de radicalización no debe existir. Definitivamente. ¿Qué opina? No, mire, hablando de ese tipo de radicalización que usted dice, y es interesante porque lo está viendo desde la forma más correcta. Radicalización en el sentido de creer todo lo que le dicen. Uh-huh. Pero esta radicalización se ha llegado al punto de que a uno de los candidatos lo han querido matar. Uh-huh. 2 veces. Y fíjese que es muy interesante porque cuando uno escarba el caso, uno llega a darse cuenta que son personas que son el producto más terrible de un proceso sistemático de desinformación. Sí. Y de adoctrinamiento. Esa palabra. Y esa palabra es muy importante. Entonces, la persona que le disparó a uno de los candidatos con un rifle, al llegar a la casa, todo el cuerpo de seguridad de los Estados Unidos allá, se encargó de darse cuenta que este hombre tenía años de estar consultando en redes a grupos radicales, de estar publicando en redes información donde él manifestaba su repudio hacia esa persona. Entonces, póngase a pensar cómo una idea que se siembra en la mente de una persona y se alimenta puede brotar y dar frutos tan terribles como el hecho de que yo tengo que matar a alguien por el bien del país. Sí. Y imagínese, y él no solo pensaba en el bien del país, sino que había un odio interno alimentado por desinformación, pienso yo, por extremos, pues, por adoctrinarlo de una manera errónea. Y miro también de ambos bandos. Miro también, por ejemplo, hacen monigotes colgados. Uh-huh. Y fíjese que este asunto, para que lo veamos, no solo es parte de asuntos políticos, es parte incluso de la vida y de las áreas del espectáculo más vanas que pueden existir. ¿Se acuerda usted el conflicto que ocurrió en una época donde no habían redes sociales, en una época donde la comunicación no era, como lo describimos al principio del programa, tan inmediata, lo que ocurrió con la princesa Diana? Sí. Pero no estoy hablando de la muerte de la princesa Diana, estoy hablando de todo lo que hubo alrededor de la separación de ella con el príncipe en ese momento. Entonces, ¿recuerda usted cómo la gente armó bandos inmediatamente? Sí. Y comenzaron a tener a Diana como aquella persona que sufrió el abuso de la corona,
que sufrió el hecho de ir en contra de la corriente de la hipocresía que se quería mostrar y la gente se radicalizó. Total y absolutamente. Y hubo personas del Reino Unido donde la corona todavía en ese momento tenía un nivel de admiración bastante grande, que aborrecieron a la corona. Correcto. Y aborrecieron a la reina. Correcto. Porque decían, la reina está en contra de que Diana vaya contracorriente de las ideas de la corona. Y es muy interesante porque ahí vemos cómo la gente toma la información, la hace suya, pero la envuelve con sus emociones. Imagínese usted que en esa, ¿cómo le podría decir? Confrontación mediática que hubo, casualmente, no recuerdo los datos específicos, hubo un boom de ventas entre los medios que estaban a favor, en el Reino Unido, a favor y en contra de la corona. Usted ponía un escándalo de Diana en pro o en contra y en segundos se le vendían. Claro. Revistas, periódicos, los noticiarios, la gente estaba pendiente de la hora premium para poder ver el chisme de ella. O sea, se creó un ambiente alrededor de ellos que suena bien feo, que fue sumamente beneficioso para los medios de comunicación. Muy rentable, muchísimo. Por eso es que a ella lo hostigaban, pero eso fue algo que fue creciendo poco a poco, que llegó al punto en que ya era insostenible. Pues de hecho, fuera de cualquier cavilación o de teoría de la conspiración. Sí, cualquier cosa, se supone que su muerte se debió porque estaba tan harta ella de que unos paparazzis en una moto a más de 160 kilómetros por hora la estaban persiguiendo tomándole fotos en vivo. Correcto. O sea, a ese nivel de fanatismo, de adoctrinamiento, de locura lleva a la gente cuando se mete mucho en esta desinformación y es parte o somos peones del sistema en cuanto a ser ricos, interesantes, importantes a gente que nos debería. Exactamente. Y yo creo que una buena pregunta que nos invita a discernir debe ser ¿de dónde viene esta información? Sí. ¿Por qué quieren que yo esté frente a este contenido y para qué? Cuando nosotros, ante cualquier información que tenemos enfrente, vemos eso, definitivamente nos despierta el principio de discernimiento. Un autor dijo, para finalizar mi participación, el discernimiento es la agudeza, la capacidad de entendimiento y la comprensión de ver las cosas tal y como son. Yo creo que eso es muy importante. Excelente. Y con ese cierre también quiero animarlo para que mire el próximo programa, porque en él vamos a poder dar algunas indicaciones de cómo tener mayor discernimiento en cuanto a seguir la información dependiendo de la fuente en que venga y la intención que tenga. Bueno, este fue un programa de las instituciones educativas Vida Abundante. Mr. Ríos en cabina y Antonio Gale. Les saludamos y esperamos estar con ustedes la próxima semana. En las instituciones educativas Vida Abundante, creemos que la educación de calidad debe ser accesible para todos. A través de nuestro programa de becas Horizontes Dilatados, estamos transformando vidas al ofrecer una educación bilingüe de excelencia, centrada en valores cristianos a niños y jóvenes de escasos recursos en el occidente del país. Este es nuestro compromiso con el futuro de Honduras. Únete a nosotros en esta noble causa y sé parte del cambio que nuestra nación necesita. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatels. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.